El tema que vamos a ver el día de hoy es de que tenemos que trabajar ahora, en estos días, con un término conocido como responsive design. Inicialmente, responsive design era algo ya preexistente, algo que ya se estaba dando, ¿ok? Cuando nosotros hacemos HTML puro, sin tocar nada con CSS, pues nosotros ya tenemos una página que se podría decir de que es responsive de forma natural, ¿ok? Exceptuando las imágenes y muchas cosas ahí, pero en su mayoría la parte de responsive que venía con HTML puro era por su naturaleza fluida. En la década de los 90 empezaron, ya a finales, empezaron a existir tendencias en donde los diseños tenían que ser pixel perfect. ¿Qué quiere decir? El diseñador gráfico hacía maravillas en Photoshop y querían que el desarrollador web hiciera exactamente lo mismo, al mismo punto y al mismo píxeles. Tuve un buen amigo de que una de esas se enojó tanto que lo que hizo fue sacarle un screenshot a la imagen de Photoshop que tenía de la página y la pegó en medio. Y ese era el diseño de la página web al fin y al cabo. Y lo más triste es que lo aceptaron. Entonces, no es así las cosas. El Pixel Perfect pues se podía dar en ese tiempo porque no había mucha gama de cómo desplegar una página web. Es decir, la mayoría de los monitores eran Super VGA. ¿Qué quiere decir eso? El más grande era aproximadamente 1024, 1025 píxeles de ancho el monitor. Las resoluciones eran bien bajitas, o sea, bien comunes. Y todo se miraba a través de una computadora de escritorio o una computadora laptop que tiene un monitor más o menos grandecito. Ok, debido a eso, pues en esa década y al principio de los años 2000, hasta el 2007, se podría decir, la mayoría de las páginas seguían una regla. Todas ellas empezaban a trabajar con algo conocido como el esquema 920 y utilizaban un esquema de orientación basado en 12 columnas, siempre. Este basado de 12 columnas es algo que hasta en los medios impresos se utilizaba desde mucho tiempo antes. ¿Ok? Hay un solo libro y un solo registro académico de eso, bien bonito. Búsquenlo si lo quieren leer para tener un poquito más de insight sobre ese tema. Sin embargo, la mayoría de los sitios, si podemos buscarlo, yo tenía una página. Voy a pasarlo sin sonido, solamente para que lo visualicen. Aquí sería Apple Site in History o Evolution. Desde el 94 hasta el 2021. A verlo, aquí es donde les mencionaba, solo que lo voy a poner sin sonido. Ok, vayan observando la pantalla como tal. Ok, entonces en este video pues muestra de que la mayoría de las páginas, si ustedes observan, son pequeñas, son angostas, son 900 píxeles. Y eso era lo que estaba trayendo en ese entonces. Ya después, como en el 2005, 2006, empezaban a aparecer monitores más grandes, entonces se extendía un poquito más. Pero si ustedes observan, el tamaño de la página sigue siendo algo limitado al tamaño de un monitor de ese entonces. Ok, 1024, 1096, 1200, no había mucho. Desde ese entonces podemos ver de que ya existía el concepto de Hero Panel y de las tarjetas en la parte de abajo. Y eso existió por mucho tiempo. Esta tendencia de Apple se le llamaba eh, Liquid Metal, se llamaba la tendencia de diseño. Ya después, en el 2007, aparece el iPhone y cambia todo el esquema, hace un rediseño de su imagen. Sigue manteniendo los 920 píxeles, pero después empieza a utilizar el ancho completo de la pantalla. Entonces después vamos a ir viendo de que va agarrando más espacio y eso es porque la incorporación del teléfono, del iPhone como tal, vino a disromper prácticamente la forma en cómo se hacía el diseño. Cuando Apple introduce el iPhone, sí ya existían otros dispositivos móviles que podían navegar por Internet, pero lo que hacían era emular la pantalla de un monitor. Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad, pero antes uno de los dispositivos de excelencia que navegaba por internet eran los Blackberries, con una pantallita cuadradita chiquita y el teclado abajo, cosa espantosa. Y para navegar, eh,
las páginas cargadas se miraban como que si fueran un monitor real. Entonces uno tenía que hacerle zoom y empezar a moverse de lado a lado para poder leer algo de esa página o por poder interactuar con esa página. Una cosa, si me preguntan a mí, totalmente nefasta, fastidiosa y difícil, muy difícil de realizar. Al punto de que en ese momento, antes de que saliera el iPhone, decidieron crear un protocolo extra. O sea, no era HTTP, el protocolo HTTP para web, sino que crearon un protocolo, si no me equivoco, se llamaba WAP. El protocolo WAP era para páginas específicas para esos dispositivos. No tuvo tanto soporte. La moda, porque no se puede decir tendencia, la moda fue por unos cuantos meses y no funcionó. Definitivamente no funcionó. Y cuando Steve Jobs presenta el iPhone, pues presenta el concepto de utilizar el viewport y de hacer páginas diseñadas para dispositivos de escritorio y otra versión de la página, no la misma página, otra versión de la página diseñada específicamente para dispositivos móviles. Entonces, ¿qué se hacía? El index tenía un scriptcito, un código de JavaScript que detectaba qué dispositivo, mediante la gente, detectaba qué dispositivo era el que estaba cargando la página y si era un dispositivo móvil, lo redirigía a un subdominio en donde estaba la versión móvil de la página. Y eso todavía sigue heredándose, todavía se mantiene en algunos sitios, tienen el m.dominio, que esa fue la tendencia que se siguió. Para los sitios móviles le ponían el subdominio, en vez de www, le ponían m. el nombre del dominio. m.facebook, m.youtube, algunos todavía siguen manejando ese esquema, pero ya después, cuando empieza a aparecer otros dispositivos de navegación con pantallas más grandes o pantallas diversas, ya empieza a salir Samsung con sus smartphones, empieza a aparecer Nokia con su smartphone, empieza a aparecer, eh, ¿cuál es el otro que agarró fuerza en ese momento? Vamos a ver, Nokia, Sony con sus versiones, ¿cómo se llamaban estas? Xperia, Sony Xperia, muy buenos teléfonos, por cierto. Eh, Esos teléfonos ya empezaban a manejar pantallas completas más grandes y dispositivos con tamaños de monitor o tamaños de display de visualización distintos. Entonces era difícil tener una versión para cada uno. Yo me acuerdo que un trabajo que tuve eh, tenía hasta 5 versiones de la misma página para diferentes dispositivos. Versión para móviles iPhone, versión para móviles Samsung, versión para BlackBerry. Tenía versión para iPad, tenía versión para el Galaxy Tab y tenía versiones para escritorio. Un cambio a ese sitio, había que hacer cambio en todas las versiones y adecuarlos en cada uno de esos. Es un desastre. Luego vino un tiempo, ya después, 2012, 2013, empieza a surgir una nueva tendencia. Alguien acuñó con la salida de CSS3 un término conocido como responsive design. El señor este decía, ok, primero estar manteniendo una versión para cada uno de los sitios es incongruente, es trabajo innecesario y es difícil de mantener en el tiempo. Entonces sí, propuso este señor decir, ok, tenemos las herramientas, tenemos CSS, tenemos JavaScript, tenemos HTML. Y en ese momento recién salió la especificación 3 de CSS que agregaba algo que podía aplicar reglas condicionadas al tamaño o algunas propiedades del navegador. A esto se le conocían como media queries. Existían desde antes, pero solo detectaba si era pantalla o era impresora. Extendieron la especificación para poder determinar si es pantalla de cierto tamaño, cierta orientación, cierta densidad. Esas son unas de las cuantas propiedades que se pueden utilizar. A nosotros solo nos interesa la dimensión del dispositivo. Eh, y esos media queries son los que dieron el empujón para empezar a realizar sitios que sean responsivos. Un solo sitio, un solo código fuente y se despliega de forma adecuada en cada uno de los dispositivos. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta?
Pero en el caso de Apple es que era una empresa que se dedicaba a eso. ¿Y qué pasaba con las otras empresas que también se dedicaban a los teléfonos, como Samsung, Android, incluso Microsoft me viene a la mente, porque ellos se enfocaron más en lo que es el ámbito de las computadoras? Ya deben haber tenido unas buenas máquinas con manejo del internet, ¿o no? Sí, lo que pasa es de que el punto de todo esto que he hablado, de Apple lo muestro porque Apple ha tenido una bonita evolución y bastante clara en el diseño web. Las otras empresas también, pero no son tan llamativas como la de Apple en específico. Pero le mencionaba, la competencia que generó Apple en estas otras empresas fue lo que movió a nosotros, a los que estamos desarrollando para la web, buscar una forma de facilitar y poder tener una página compatible con cualquier tamaño de las distintas gamas de teléfonos que todas estas empresas han sacado. Entonces, no es tanto que estoy apoyando a Apple, sino que por culpa de ellos evolucionó el desarrollo web de ser un sitio estático a un tamaño fijo de 920 píxeles de ancho a ser más dinámico y reactivo para poder ser vista esa página tanto en dispositivos móviles, en tabletas, en pantallas de escritorio, y hoy en día también tenemos desarrollo para televisores, smartwatches, para relojes inteligentes, para otros que le llaman beacons o gadgets, que también están. El último que he visto ahorita es que hay unas recomendaciones que se están dando para el desarrollo de páginas para ser visualizadas por lentes inteligentes, que ahorita están teniendo la competencia Meta, que tiene una versión muy bonita, por cierto. Y no me acuerdo qué otra empresa. Entonces, toda esa forma en cómo el sitio va a ser desplegado a mi usuario, yo necesito conocerlos. Y en este caso, la tecnología o, por así decirlo, las herramientas que nos brindan ya HTML, la especificación de HTML, la especificación de CSS y el desarrollo que se ha tenido con JavaScript nos permite crear un solo código fuente para que se pueda ver adecuadamente y adaptar a cada uno de estos dispositivos distintos. ¿Ok? Es bien interesante. Hace como una semana fui a la oficina de un colega y bueno, no pudo abstenerse de presumir. Resulta de que él tenía un monitor como de, ¿qué sería? Unas 58, casi 70 pulgadas a lo largo. O sea, yo le digo, pucha, mi computadora cabe 5 veces en ese monitor. Entonces, ahora, en ese momento me puse a pensar, hey, y de un solo, le robé su máquina y me puse a navegar y busqué uno de los sitios que he estado desarrollando para ver cómo se miraba si el baboso decía verlo con navegador totalmente extendido. Y para mi sorpresa, no consideré tan gran tamaño de resolución y se miraba súper mal. Lo que normalmente miraba como una página, por ejemplo, ahorita esta que tenemos aquí, que se mira adecuado, centrado a 1000, tenemos 4 párrafos, 2 líneas cada párrafo, está bien todavía. En mi caso, era una sola línea cada párrafo. Una sola línea. Y después la foto en medio, chiquitita, y después otra línea completota. Entonces ahí me dio a entender, hey, tengo un problema de diseño, tengo que buscar cómo dos objetivos en un futuro, cuando haya plata, conseguir un monitor de esos para poder hacer pruebas. Dos, revisar a esa resolución qué problema tengo en el diseño. Diga, Kenneth, Es rentable hacer eso porque, o sea, quiere decir que conlleva realizar cambios en la página web por un 1% de la población al estar. el esfuerzo no tanto, la experiencia sí. Sin embargo, es cierto, no todas las personas tienen eso. Definitivamente la mayoría se enfoca en dispositivos móviles, tabletas y de escritorio. Estamos totalmente de acuerdo. La cuestión es de que hay un mercado que viene. Ustedes ya nacieron con la tecnología, pero los niños del día de hoy
no es que nacieron con la tecnología, es que la tecnología ya viene incorporado en ellos. Y lo veo yo en mi hijo. Y una de las cosas que yo veo es de que ya no es tanto la computadora ni el teléfono, no les sorprende. Ellos sí prefieren sentarse en un sofá, encender el televisor, no a ver tele, sino que a navegar por internet en el televisor. Y en el televisor es un diseño bien peculiar porque hay una distancia, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero sí, el esfuerzo, sí, como usted dice, hay que sopesarlo si vale la pena. En mi caso, el sitio era una aplicación dedicado para hacer un SaaS, es decir, es un software como servicio y generalmente tiene dashboards de reportería. En ese caso, con esos dashboards de reportería, sí vale el esfuerzo porque generalmente se usan en Knox y Knox requieren de varios, uno, dos o un clúster de monitores para poderlo ver. Visualicen el 911. El 911, una de esas plataformas, requiere poder aprovechar todo el espacio disponible. Entonces, ahí sí vale el esfuerzo. Para algo comercial como un comercio electrónico, para un sitio de una empresa en específico, ahí no. Ahí definitivamente concuerdo con usted, no vale la pena. Pero para el servicio que sí lo estaba viendo, sí. En ese caso sí lo ocupaba. Entonces, no es... Aquí es donde viene la parte de ingeniería. Mm, La solución hay que adaptarlo a la necesidad. Ok, entonces, continuando, sigamos viendo el video. Ya esta década que nosotros estamos viendo, 2020, 2021, 2022, 2021, 2022, 2023, ha venido a evolucionar impresionantemente el desarrollo web. Las tendencias han cambiado, las tecnologías para hacer páginas más fáciles han surgido, sitios, hostings y servicios para poder facilitarle el despliegue de un sitio, porque la pandemia nos obligó a, tanto en el aspecto comercial como organizativo, nos obligó a centrarnos en la forma más fácil de comunicarse entre puntos y es a través de un sitio. Y no tanto sitios informativos, sino que aplicaciones web. Que ahí vamos a ver la diferencia entre ellos. Entonces aquí ya casi termina. Estos son los nuevos que ya están. Si se fijan, estamos haciendo bastante elementos comunes hoy en día de lo que ocupamos y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Empezar a entender cómo hacemos nuestro sitio responsive design. ¿Ok? Para eso necesitamos entender dos cosas. Uno, el criterio para que un responsive design funcione inicialmente, o sea, el primer requisito es este meta. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque por culpa de varios navegadores que existían que adaptaron su código para dispositivos móviles, lo que hicieron para que se mirara la página en el experimento que hicieron y así se quedó. Los dispositivos móviles, si no tiene ese meta, hace un escalado para que el dispositivo emule un monitor mínimo de 1024 píxeles de ancho. Por eso, si ustedes visitan un sitio que no está preparado para hacer responsive design, lo primero que van a ver es el sitio completo, pero en miniatura. ¿Quiénes les ha sucedido eso? Hoy en día hay todavía sitios así, que lo veo desde mi teléfono y queda uno así como que ve y esto tan chiquito y empiezo a hacer el pinch out para empezar a hacer zoom y poder ver la página. ¿Ok? O de forma simple. En algunos navegadores, por ejemplo en Google y en Brave, que son los que más uso, en el dispositivo móvil ustedes pueden aplicar la opción Desktop Mode. Ese Desktop Mode realmente lo que quita es ignorar ese viewport y se visualiza como que si estuviera un monitor de escritorio. Ese es el efecto que se da. El viewport es el primer elemento que necesito establecer para que funcione responsive design. Luego, el segundo requisito es entender cuáles son los tamaños que yo voy a estar apuntando a. ¿Ok? Generalmente, en la mayoría de la literatura, de los frameworks y hasta el día de hoy, no hay un número mágico para cada uno de ellos. Sin embargo, la mayoría de los navegadores tienen herramientas que nos permiten darnos una idea de cómo va a ser. Entonces, si nosotros observamos, esta es mi página, yo le puedo dar inspeccionar elemento, me va a abrir el inspector
No sé dónde me lo abrió. Aquí me lo abrió. Ok. En el inspector del elemento, que ya lo hemos usado, en la esquina superior izquierda, ustedes pueden observar una computadora y un teléfono mal dibujado. Ok. Ese es para emular distintas resoluciones de distintos dispositivos. Entonces, cuando lo activan, no cierren el inspector. Si cierran el inspector, cierran también la emulación. Ustedes van a tener distintas opciones de distintos dispositivos para poder ver el tamaño de la página como tal. Inclusive aquí ya se tiene de forma fácil de acceso opciones ya establecidos. Por ejemplo, el mobile me dice que son 320 píxeles. Hay diferentes tamaños. Mobile Large dice 425, que está bien. Yo voy a apuntar de que todo va a ser móvil hasta llegar a tableta. Y tableta me dice 768. En mi caso, yo siempre utilizo 720. ¿Ok? O sea, de que todo desde 0 hasta 720 píxeles. Bueno, a 720 píxeles no incluido. O sea, 719 es dispositivos móviles para mí. ¿Ok? La mayoría van a encontrar de que así es en muchos de los frameworks que hay para poder establecer tamaños y diseños. ¿Capich? Luego, voy a considerar un tamaño o un ancho de dispositivo de tamaño de escritorio de 1024 para arriba. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Los que tienen tabletas, si ustedes ponen la tableta en modo horizontal, ya están utilizando una resolución de escritorio. Es lo suficientemente grande para tener una resolución de escritorio. Y es válido. ¿Ok? Es como un monitor achicadito. Entonces, por eso yo tengo esos cortes. 720 entra al rango de tableta, 1025 entra al rango de escritorio. Ahora, hay unos super monitores, los widescreens. Y los widescreen yo los considero, normalmente uso 1300 para arriba. Aquí nos dice que es 1440 una laptop large. Ok, que son widescreen, son grandotas. Podemos agarrar esos números. Pero es necesario aprenderme esos números o ese rango por lo menos estimado del número. Entonces, digo, de 0 a 720 móviles, de 720 a 1024 tabletas, de 1024 a 1300 escritorio, de 1300 para arriba escritorio extra grande. ¿Queda claro? Ok, entonces ahí tenemos esos 4 cortes y esos 4 cortes nos permiten a nosotros agrupar la mayoría de los dispositivos en diferentes segmentos y a enfocarnos específicamente en 4 diseños distintos de páginas. Ok, así podemos enfocarnos en diseño para dispositivos móviles, diseño para tabletas, diseño para escritorio y diseños para pantallas extra largas. Dígame, Brian. Sí, ingeniero. O sea que, bueno, mayormente yo creo, pienso que se utilizan lo que son los teléfonos, las proporciones de un teléfono para cada página web, ¿no? O sea, que pudiera de forma automática el sistema lo coloca o lo coloca simplemente en la computadora que se está trabajando, ¿sí me entiendo? No, casi no lo entendí. De la forma predeterminada, pues, la página web ya se enfoca en lo que vendría siendo, ya puede ser teléfono, una computadora, o nosotros somos el que tiene que darles las especificaciones siempre. El diseño siempre va a ser especificado por nosotros. Nosotros le damos esas especificaciones, pero ya les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Ok? Y hay elementos que sí se van a arrastrar. Y eso nos lleva a otro tema que tenemos que aprender también sobre responsive design. Hay dos formas de abordar responsive design, de abordar el diseño de una página. Recuerden que todo esto es un proceso. Y estamos ahorita en el proceso de diseño, de aplicarle estilos bonitos a nuestro sitio para que se vea bien y el mensaje sea accesible. Entonces, para tener ese requerimiento de que sea responsive en diferentes dispositivos, es decir, de que la página se vea bien siempre en cualquiera de los dispositivos que yo lo visualice, hay dos approaches, hay dos formas de atacarlo. La que vino de forma natural en ese momento, el sentido común nos trajo eso. Cuando salió el iPhone y empezamos a diseñar para dispositivos móviles y empezamos a utilizar este término de responsive design,
el approach inicial era desktop first. ¿Qué es esto? El sitio inicialmente ya existía, ya existe, y lo que nos pedían las empresas eran acomodarlos a un dispositivo móvil. Entonces usábamos un diseño de, por así decirlo, una lipo a la página. Le quitábamos cosas para hacer la versión móviles. ¿Ok? Pantalla más pequeña, menos espacio. Habría que buscar bien cómo hacer el diseño de esos elementos. Entonces, en ese entonces, la forma en la que nosotros trabajábamos era desktop first. Ya teníamos el sitio con el diseño del escritorio y empezábamos a achicarlo y acomodarlo para tabletas y después para dispositivos móviles. En mi experiencia, ese fue un proceso doloroso, difícil, muy difícil y nunca sale al 100% satisfactorio. ¿Por qué? Vamos a hacer una analogía después de la explicación del segundo approach. El segundo approach que se usan para dispositivos, para hacer responsive design, se llama mobile first. En este caso, olvidamos el sitio. Si ya existía, lo olvidamos y empezamos a rehacerlo desde cero, primero enfocándonos en el diseño del dispositivo móvil y después aumentándolo a las de tabletas y al de escritorio. ¿Ok? Ahora nos queda así como que, pero los dos hacen lo mismo. Al fin y al cabo, a mí me gustó una analogía que hicimos en una conferencia que se me quedó grabada y me ayuda a entender cuál es la ventaja de utilizar mobile first a utilizar desktop first. Y ustedes me van a decir, ¿qué es más fácil? Incorporar todo un tambo de 5 galones de agua en un vaso de 16 onzas o incorporar un vaso de 16 onzas de agua en un tambo de 5 galones. ¿Cuál es más fácil? ¿La A o la B? La primera que dije, del tambo al vaso o del vaso al tambo. No me contesta, nadie está en clase. Paso al tambo, ¿no? Del vaso al tambo. Entonces, esa misma analogía funciona en cómo es más fácil realizar los sitios responsive de un principio, desde mobile first hasta desktop. ¿Ok? Entonces, esos son los dos approaches. Hoy en día, el approach más utilizado es ese, el de mobile first. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sitios se han renovado basados en la necesidad y esa renovación ha salido algo conocido como revamps. Revamps es no botar el sitio, sino que mantener la esencia, pero reconstruir el sitio desde cero usando ese mecanismo de mobile first. Y eso hace que el sitio sea mucho más fácil de mantener y el diseño pues prácticamente va cayendo por sí solo cuando lo tiramos a responsive. Y eso es lo bonito. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos este navegador, lo hicimos al revés, hicimos desktop first. Y por eso, cuando lo quiero ver en móvil, tengo un desastre. Si se fijan, el menú no cabe, está la introducción medio rara. Vamos a ponerlo al 100% para que se vea. Ok, tengo un margen, un overflow medio raro aquí. No está cuadrando el diseño. ¿Por qué? Porque primero diseñé para escritorio. El navegador lo hicimos para escritorio. Lo vamos a cambiar y ahorita lo vamos a desarrollar para dispositivos móviles. Y vamos a aprovechar ahorita ya con manos qué es lo que tenemos que hacer. Ya el tiempo prácticamente se nos va a agotar. Así que vamos a empezar primero asumiendo y viendo cómo podemos hacer que el CSS pueda detectar el tamaño de una pantalla. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a trabajar es con el body. ¿Ok? Vamos a ver, no, con el body no, con el main. Y aquí es donde viene lo bonito. ¿Ok? Vamos a aprovechar la cascada que nos brinda CSS y los media queries para establecer guardas o condicionantes de aplicar o no un elemento. ¿Ok? Vamos a poner primero un comentario en donde voy a establecer los valores de 0 a 719 píxeles es mobile, de 720 a 1024 es
tablet de 1025, bueno, pongámoslo al revés, 1023 a 1024. A 1300, vamos a ponerlo de escritorio. Y de 1300 para arriba, vamos a ponerle wide screen. ¿Ok? Algo grandote. ¿Por qué ocupo estas medidas? Porque estas medidas son las que me permiten establecer un corte. Y mis cortes van a ser antes de 720, antes de 1024 y antes de 1301. ¿Ok? De esa forma yo puedo determinar los diferentes cortes que yo voy a tener. Entonces, en el main vamos a poner colores medio raros ahorita. Vamos a poner un background color y le vamos a definir primero aqua. Cuando trabajamos en Mobile First, el selector directamente como tal, este CSS está diseñado para dispositivos móviles. ¿Ok? Ahora, quiero detectar que estoy ahora en el rango de una tableta. Entonces voy a utilizar un Media Query, sea con Media, y entre paréntesis pongo una regla del tamaño que yo quiero verificar del dispositivo. En este caso vamos a poner si el dispositivo tiene un tamaño mínimo de ancho, y aquí le pongo el valor de 720 píxeles. Abro llaves. Dentro de esas llaves, dentro del media, entonces yo puedo definir nuevos selectores que se van a aplicar únicamente si se cumple con esta condición. Entonces vamos a poner que el main, selector nuevamente hacia el main, vamos a sobreescribirle el background color y se lo vamos a poner Cadet Blue. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Se acuerdan el efecto que tenía el picture? Entre más pequeño salía una imagen, tableta otra imagen y escritorio otra imagen. Lo mismo va a suceder con el CSS. Cuando estoy en dispositivo móvil ahorita, me va a salir background color aqua. Ok, me sale el aqua. Luego me va a salir Caret Blue, que es un azulito más grisáceo cuando cambia tableta. Cambio tableta y observen un grisáceo. Listo. Ok. Voy a escritorio ahora. Voy a hacer un Media Query para escritorio. Igual un min width. Y en este caso, escritorio habíamos quedado de que iba a ser de 1024 para adelante. Entonces 1024 píxeles. Y con eso yo ya estoy estableciendo el corte para definir resoluciones de escritorio. Entonces vamos a poner otra vez en main. Y vamos a ponerle un background color. Pongámosle un rojo. Pero vamos a cambiarlo a un rojo menos abusivo. Ahí se está bien. Ok, entonces, en la raíz, dispositivos móviles. Media Query a 720 píxeles, tabletas. Media Query a 1024 píxeles, escritorio. Vamos a ver, estoy otra vez en tableta. Dispositivo móvil, el azul brillante. Tableta, el azul grisáceo. Escritorio, rojo. Ok, y eso es lo que lo hace responsivo. Esos media queries son los elementos que me permiten hacerlo responsivo. Y el último, ultra wide, min width, de 1301. Igual vamos a poner el main y el background color lo vamos a poner verdoso. Vamos a cambiar a un verde. Eso está bien. Entonces ahora que busque un laptop largo, ya me lo va a generar en 1000 en verde. ¿Preguntas? Lo bonito del emulador es que pueden ustedes ir
haciendo, alargando o acortando el elemento y ella va a ir aplicándolo. Ven cómo va cambiando a medida va aumentando o disminuyendo el tipo de tamaño de la pantalla. Y es algo que buscamos en Responsive Design. Mañana ya vamos a hacer un componente de tarjetas para poner precios, por así decirlo, que va a ser con Responsive Design y vamos a arreglar nuestro buen navbar que ahorita está hecho porras para que esté basado en dispositivos móviles. Ingeniero, entonces para poner el resumen, el revise me da bien. Responsive Design. Design es simplemente el diseño que vamos a ponerle, por ejemplo, ya sea el color, ¿cierto? Sí, Solamente. solo es definir el diseño, cómo se tiene que visualizar el sitio dependiendo de qué elemento. Generalmente no es tanto color, es más tamaños de fuentes, ubicación de cajas, ubicación de elementos, cómo mostrar, por ejemplo, una tabla que muestra información de un reporte visto desde un teléfono o visto desde una tableta es distinta a verla desde escritorio. En el escritorio me caben todas las columnas, en un teléfono no. ¿Qué mecanismo le hago para que mostrar la información pertinente? ¿Oculto columnas? No oculto columnas. O simplemente hago un esquema para que esté dentro de un marco que sea scrolleable. Eso también lo podemos ver. Pero estas son decisiones de diseño que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar y se diseñan esas 4 fases. Para el día de mañana yo les voy a pedir que me traigan y que tengan a mano una hoja en blanco. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Lápiz también. Y con esto terminamos el día de hoy, estimados.